Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Una de las enfermedades más fuertes, más duras que puede existir es el Alzheimer. Mucha gente sufre de ver a sus padres o a sus abuelos sufrir de esta enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria. Hay hijos o nietos sufriendo de ver cómo sus padres o sus abuelos no reconocen ni siquiera su nombre, no reconocen quiénes son, los ven como un extraño. Hay hijos que lloran al ver a su madre diciendo ¿quién eres tú? O ver a su padre diciendo no te conozco, ¿quién eres tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Cuando fueron ellos los que criaron esos hijos y los que estuvieron siempre atentos a esos nietos. Esta enfermedad llamada el Alzheimer es una enfermedad que afecta a la memoria. Pero si nos vamos a la Biblia, le voy a llamar a este mensaje también el Alzheimer espiritual. Y vamos al por qué. En el libro de Josué, en el capítulo 4, nos cuenta la historia de cuando ya Josué había enviado a unos espías a Jericó para que miraran la tierra, para que vieran sus fortalezas, para que vieran sus debilidades, cómo podemos atacarlo, cómo podemos entrar, cómo podemos derrotarlo. Cuando estos espías salen de Jericó y ya traen la noticia, entonces viene el entrar, el pasar el río Jordán, y Dios le dice y le da todas las instrucciones a Josué de cómo iban a pasar. Cuando los levitas con el arca del pacto tocaban el río Jordán, las aguas del río se paraban, se formaba una pared, se secaba el río completamente y podía este pueblo, el ejército y el pueblo completo, poder pasar en seco hacia el otro lado, hacia la tierra de Jericó para ir a hacerlo. Y esto sucedió. Y en el libro de Josué capítulo 4, desde el versículo 6, después que ya habían pasado al otro lado, que el Jordán se había abierto, le dice Josué al pueblo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Estas piedras significa que Josué envió a uno por cada tribu a tomar una roca y llevarla a la orilla del río Jordán y colocarla como un monumento. Eran 12 piedras juntas como un monumento. Todas estas piedras eran para que cuando preguntaran sus hijos, cuando preguntara la otra generación que iban haciendo, los pequeños que no sabían nada de estas cosas, nunca se les olvidara. Cada vez que vieran, y hasta los mismos que colocaban las piedras, hasta esos mismos que pasaron el río, era para que recordaran claramente lo que el Señor había hecho en abrir el río Jordán para que su pueblo pasara en seco y poder conquistar la tierra de Jericó. Y ahora vamos. ¿Por qué le llamamos Alzheimer espiritual? Porque siempre debemos hacer un monumento, o siempre debemos hacer algo que nos recuerde lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántas veces has sufrido tú de este Alzheimer espiritual? ¿Cuántas veces se te ha olvidado que un día Dios, cuando no tenías nada de comer, te dio la provisión? Llegó el alimento de no sé dónde, de cualquier parte, hasta de lo que menos tú esperabas llegó el alimento. Y el Señor te proveyó, el Señor te dio de comer. Pero cuando hoy estás volviendo a pasar la misma situación, vuelve y reniegas, vuelve y te quejas, de la vida, y te quejas de Dios, y te quejas de todo, no acordándote el día en que el Señor un día te dio un alimento.
¿Cuántas veces te has enfermado y el Señor ha sanado tu cuerpo y te ha vuelto a ser sano, te ha vuelto a recuperar de algo que estaba sucediendo? Y otra vez, cada vez que pasas una aflicción, cada vez que pasas una enfermedad, te quejas y nunca recuerdas el día en que el Señor te ha sanado. A veces tenemos que levantar piedras como monumento, como recuerdo, así como tenía que hacer Josué para que nunca olvidaran que el Señor había abierto esas piedras, ese mar, que el Señor había abierto ese río Jordán, que el Señor ha hecho milagros en nuestra vida. ¿Cuántas veces necesitamos levantar piedras en nuestra vida para recordar que el Señor un día nos salvó de la muerte y que todos los días el Señor nos salva en momentos peligrosos? ¿Cuántas veces necesitamos levantar piedras conmemorativas como un recuerdo para saber que el Señor cuida de nuestra familia, que el Señor cuida de tus hijos, que el Señor cuida de tu economía, que el Señor es el que te ha dado el trabajo, que el Señor es el que te dio tu esposa, tu esposo, que el Señor es el que te ha dado a tus hijos? ¿Cuántas veces necesitamos levantar piedras para recordar tantas cosas que Dios ha hecho en nosotros? Levanta hoy piedras para que recuerdes dentro de 1 o 2 años que el Señor restauró tu matrimonio. Levanta piedras conmemorativas en tu vida y que no llegue el Alzheimer espiritual de recordar que un día el Señor sacó a tus hijos de una UCI. Recuerda cuántas veces el Señor ha hecho un milagro en tu vida. Recuerda cuántas veces tu matrimonio estuvo a punto del colapso, estuvo a punto de que se separaran y se divorciaran, pero llegó Dios con un milagro sorpresivo, con un milagro sorprendente, y restauró ese matrimonio, y hoy tienes un matrimonio feliz gracias a que el Señor hace milagros, gracias a que el Señor abre aguas y pasamos en seco, gracias a que el Señor manda la columna de fuego cuando hay frío, gracias a que el Señor manda la nube cuando el sol es inclemente con nosotros, gracias cuando el Señor hace brotar agua de la roca cuando tenemos sed. Gracias porque el Señor hace que llueva el maná del cielo cuando tenemos hambre. Necesitamos levantar piedras que cuando preguntemos qué significan, o otras personas qué significan esas piedras, sepamos decirle: el Señor hizo esto por mí, el Señor hizo esto por ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted, su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y para alguna duda, consulta o una consejería bíblica, comunícate a nuestro WhatsApp 301-625-2749. Y para que tengas muy en cuenta que no sufras del Alzheimer espiritual, sino que te acuerdes siempre en levantar piedras que te recuerden que el Señor está contigo y siempre hace milagros en tu vida. Bye bye.